Por favor, venga conmigo al primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia en esta noche. Génesis, capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová. Salió pues Caín de delante de Jehová. Y mi tema en esta noche será el camino de Caín. El camino de Caín. Este es, en mi simple punto de vista, uno de los versículos más tristes de la Biblia. Pero mis queridos amigos, viene con grandiosa gracia. He aquí este hombre, Caín, que había sido rodeado de muchos privilegios. Privilegios constantes y maravillosos. Este fue escrito al principio, al comienzo de la creación. Pero él es un hombre que voluntariamente, de forma voluntaria, rechazó a su Hacedor. ¡Qué triste condición! ¡Qué triste condición! Pero recuerde, esto es algo profetizado. No tenemos tiempo para ir al texto en el capítulo 3, versículo 15, pero cómo esa guerra, la guerra que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, esa guerra o esa separación esa guerra entre Dios y Satanás, esa división entre el reino de los cielos y el reino de este mundo y el infierno. Así que esa hostilidad tiene lugar aquí, porque la paga del pecado es la muerte. Caín, porque es acerca de él que vamos a hablar, Caín ilustra, retrata a todos los no creyentes, quienes están enfadados, culpando a Dios por ser injusto. Oh, su crimen revela la crueldad, pero también demuestra el rostro del incrédulo. ¿Tú sabes cuán salvaje y cruel puede ser un incrédulo? Pues hay que ver la vida de Caín. Vemos que esto se duplica perfectamente en nuestra sociedad hoy en día. En todo lugar esto es rampante y se propaga por todas partes. Lo vemos claramente en nuestra sociedad, esta crueldad. Oh, queridos amigos, de la manera más amable que pueda decir esto, voy a decir lo siguiente. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que todos somos criminales, que todos somos orgullosos y egoístas. Y esa es nuestra identidad delante del Dios vivo. Nosotros matamos en muchas maneras, porque le destruimos la reputación a otras personas, les matamos la felicidad. Nosotros incluso estamos viendo cómo se asesinan niños en el vientre. Oh, muchos dicen, esto es un derecho que tienen las mujeres. No, esto es homicidio, porque es una vida humana que tiene alma, y un día darás cuenta delante de Dios por ese homicidio, por ese asesinato, por esa muerte. De manera que, como he dicho, podríamos matar de muchas maneras. Pero, ¿sabe quién es el asesino, el peor asesino, el más grande de los asesinos? El asesino del alma. Todos nosotros estaremos un día delante de Dios, y si me permite decir esto esta noche, estarías como un homicida delante de Dios por asesinar tu propia alma. Si tú te presentas delante de Dios para ser juzgado, no hay ninguna excusa que podamos presentar. Y miraremos esas cosas en este texto. Caín trajo a su hermano, le mató porque porque se sintió menospreciado por Dios. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios, que creen en Dios, pero ¿saben una cosa? Las personas que dicen estas cosas solo creen en un Dios pequeño, creen en un Dios
creen en un Dios, quieren un Dios que solamente les dé y les bendiga, quieren un Dios que únicamente les dé lo que ellos quieran, un Dios al que puedan incluso doblegar. Ayúdame en esta pandemia, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mi trabajo, y eso es todo lo que nosotros queremos de Dios, como si sería nuestro sirviente, pero no, Él es nuestro maestro, nuestro Señor, el Dios de la gloria del cielo y la tierra. Él es el Dios todopoderoso, como lo dice la Biblia. Y los cielos, leemos en las escrituras, los cielos es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Ese es nuestro Dios, mis queridos amigos. Pero mira, Caín. Caín fue marcado. Caín recibió una marca, como dice el versículo 15. Por favor, no especulemos acerca de esa marca porque no sabemos qué marca fue. Pero déjame decirte algo. Esa marca no es un tatuaje, ni es un estilo de pelo o un número en su frente, no. Esa marca es el pecado, y esa es una marca que todos tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Todos somos pecadores y no podemos entrar a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hará con nosotros? Tengo algunas cosas simples que presentar delante de ustedes a medida que vemos el camino de David. Y mi primer encabezado será mirar los dos hijos. Pero recuerda, los dos hijos simplemente nos revelan dos líneas. La línea de Dios y la línea del enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero nosotros hoy no daremos muchos detalles acerca de los dos hijos, porque la Biblia no nos da muchos detalles. No se nos habla acerca de su niñez ni de su adolescencia. No se nos habla acerca de cómo se les crió, de cómo se les educó. No se nos dice esas cosas. Pero seguramente el mayor detalle que se nos da cuando estudiamos sus vidas es que nacieron de Adán y Eva. De Adán. Pero más que eso, de acuerdo al Nuevo Testamento, vemos que ellos nacieron en Adán. ¿Sabes qué quiere decir que nacieron en Adán? Quiere decir que estaban perdidos, que estaban depravados, que eran pecadores por naturaleza como nosotros, que somos pecadores por naturaleza y vivimos en un mundo caído, pecado que hemos heredado de nuestros padres y ellos de sus padres, y esta es la identidad que nosotros tenemos delante de Dios. Delante de Dios somos pecadores, perdidos, y como estamos perdidos necesitamos un Salvador. Así que la Biblia nos dice que en Adán nosotros morimos, pero en Cristo vivimos, y esa es la diferencia, y eso es lo que quiero hablar y a eso me refiero cuando hablo de dos líneas. La línea de los que pertenecen a Dios y viven en el camino de nuestro Salvador, y la otra línea de los que viven para sí mismos, para este mundo, de los que creen que no hay vida después de este mundo, y que piensan que pueden ser salvos portándose bien y por obras. No, eso es imposible, ya que por naturaleza y por voluntad somos pecadores. Ahora, vemos aquí que eran hombres seguramente jóvenes, aunque vivían en esa época muchos años, seguramente eran jóvenes, pero eran iguales por su educación, por su condición, y seguramente su crianza fue similar. Pero déjame decirte algo, aún así entre ellos había una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque uno de ellos voluntariamente rechazó a Dios, pero el otro gozosamente recibió la gracia. Voluntariamente, recibió la gracia. Mira, nosotros no tenemos tú no tienes que hacer un peregrinaje o una penitencia y llenarte de lágrimas e ir hasta algún lugar. No, al lugar al que tú tienes que ir es temblando en arrepentimiento y fe delante del Señor Jesucristo. Porque uno de ellos, se nos dice la Escritura, rechazó la gracia y el otro la recibió. Ahora yo voy a empezar, quizás por lo que podemos llamar el jovencito, el más joven de los dos, Abel.
Abel significa realmente insustancial, como ese es el significado de su nombre. Abel, como el pequeñito, el insignificante. Pero lo más hermoso del relato que encontramos acerca de Abel es que Abel es el primer hombre que demostró fe. Y es el primer hombre que fue asesinado en esta tierra, y fue el hombre que su alma fue llevada al cielo, e incluso, si me permite decir, fue el primer predicador del evangelio. A través de ese sacrificio podemos entender y ver que hay una forma en la cual el evangelio puede ser predicado. Y según leemos la escritura, Abel era un profeta, pero también según nuestro Señor Jesucristo, Abel era un hombre justo. Ahora, no es la iglesia quien decide quién es santo y quién es el justo y quién es una persona santa. No, es solamente a través de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Y Abel recibió algo grandioso. Él recibió un nuevo corazón. Pecador por naturaleza, pecador por elección, pecador por práctica y por principio. Pero ahora él ha recibido un nuevo corazón. Esa es la gran diferencia, queridos amigos. Pero ahora déjame hablarte acerca de Caín. Si Abel era pastor, Caín era un campesino de la tierra. Ahora, no vayan a creer que hay un conflicto entre pastores y agricultores, o que hay alguna importancia o relevancia en ser pastor o en ser agricultor. No hay nada de eso en la escritura, no hay ningún conflicto. Así que el conflicto aquí no se refiere a que Abel era pastor y Caín era agricultor. No. Porque la Biblia lo que nos dice es que Caín era un asesino y Abel fue el primer mártir. El primer asesino fue Caín, y él siguió a su maestro, que es Satanás. Lo que vemos es que Caín significa acusación, orgullo. Tengo la fuerza para hacer lo que quiera. Es el significado que encontramos en su nombre. Y su nombre es mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan capítulo 3, en la carta de Judas, versículo 11, y en la carta de Hebreos, capítulo 12. Y siempre está conectado con aspectos negativos este hombre. ¿Por qué? Porque Caín es el prototipo, el padre de todas las falsas religiones, de todo aquel que piensa que se puede salvar portándose bien, haciendo buenas obras. Dime, por favor, ¿qué buena obra podemos hacer para complacer al Dios eterno y que nos haga merecer la salvación? Por eso es que la salvación es solamente por gracia. Así que Caín realmente representa los falsos maestros, y era un hombre en el que estaban todas las esperanzas de su madre puestas. Eva puso todas sus esperanzas en Caín, pensando, este va a ser el que nos va a salvar. Pero él se admiraba a sí mismo seguramente. Ahora, permíteme decir, quizás exagerando un poco, pero este es el padre de los orgullosos, de los que se creen mucho a sí mismos, porque su adoración fue casual, liberal, sin tomarla en serio, sin reverencia. Y esto ilustra claramente la actitud de muchos hoy en día que piensan que pueden cantar lo que quieran y adorar a Dios como sea, porque según ellos no pasa nada y no tienen reverencia y seriedad. Así que esto nos revela claramente las 2 líneas que ya he mencionado. Pero permíteme venir a este encabezado entonces que consideraremos ahora, el segundo encabezado, que son las ofrendas. Y vemos aquí en el capítulo 4, versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y el versículo 4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque él no mostró respeto a Dios. Aquello fue un día decepcionante. El texto nos dice que aconteció que andando el tiempo, él sabía estas cosas. Bueno, ¿y cómo Caín podía saber cómo hacerlo? Ellos sin lugar a dudas fue enseñado por sus padres que Dios había apuntado, había señalado el tipo de ofrenda que se le debe dar y del día especial, de un día reverente, que era no solo el día, sino el lugar para la adoración. Había sido enseñado, si volvemos a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 3. Y vemos entonces que vemos aquí esta ofrenda que ofrecen los dos. Imagínate a Caín, que siendo un labrador de la tierra, trae una canasta preciosa, 100% orgánico y saludable, allí las verduras. Bueno, debo decir que no era totalmente orgánico, porque desde la caída del hombre en el capítulo 3 la tierra fue maldita por el pecado. Pero entonces vamos a suponer que Caín trajo allí una canasta maravillosa, llena de cosas muy, muy, muy buenas delante del Dios vivo. Pero siendo el primogénito, él tuvo que haber traído los primeros frutos, los mejores frutos. Pero cuando leemos en el texto original, lo que se nos muestra es que fue sumamente irreverente, casual, no tomó en serio la forma en que se acercó al Señor. ¿De verdad quieres ser salvo? Tú podrías decir, oh sí, yo entonces yo podría decir, voy a acercarme al Señor con temor y temblor, confiando en el Señor Jesucristo. Esa es la manera adecuada. Pero según vemos el texto, vemos lo siguiente, que tanto el dador como lo que se da, tanto el ofrendante como la ofrenda, están siendo rechazados. No quisiera estresarte con toda esta información, porque hay mucho más que podemos ver aquí, pero por favor permíteme resaltar cómo fueron rechazadas su ofrenda y el ofrendante. Ahora, Abel, en cambio, trajo lo mejor, el pináculo, lo más maravilloso de lo que él tenía. Él eligió el top, lo mejor que él tenía. Y dice el texto además que trajo de los primogénitos y de lo más gordo. En cambio, Caín vino en sus propias ideas, en sus propias formas. Él dijo, lo voy a hacer como yo quiera, y lo hizo así, punto. No pensó seriamente en lo que estaba haciendo. En cambio, Abel vino y se acercó a Dios con una ofrenda conforme a lo que el Señor había prescrito. Y lo vemos en Hebreos, como Abel, en Hebreos capítulo 11 se nos dice que Abel presentó una ofrenda con fe. Y en Hebreos también 11 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo, queridos amigos, la fe es el canal a la salvación. Eso es lo que tú necesitas. No cualquier tipo de fe. No, la fe salvífica que confía en lo que Cristo ha hecho. No que confía en sus propios esfuerzos, en sus propias bondades, o en su propia educación, o en su raza o tipo de pedigrí que puedas tener. Porque nada de esto es aceptable delante del Dios vivo. Así que Abel fue aceptado porque su ofrenda estaba mezclada con fe. Era la sangre del animal lo que debía ser ofrecido, como lo vemos en Génesis capítulo 3, ya que la sangre del animal
fue lo que la sangre del animal tenía que ser derramada para limpiar el pecado, o para simbolizar la limpieza del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la Biblia. De manera que aquel que venga como pecador delante de Dios necesita un redentor, y el Cordero es una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Permíteme recordar lo que decía Martín Lutero, este teólogo alemán. Él decía, incluso si Abel hubiese ofrecido una oveja, hubiese traído una ofrenda diferente, también hubiese agradado aún más a Dios de lo que lo hizo Caín, porque Abel lo trajo con la fe adecuada. Fue esa fe lo que lo llevó a elegir un cordero. Ahora, lo que quiere decir Caín con su ofrenda es, bueno, yo no soy pecador, yo ¿por qué tengo que llevar una oveja? ¿Yo por qué tengo que hacer esto con sangre? No, yo llevo esto y ya está. Como muchas personas hoy en día, a las que se les ofrece el evangelio, se les entrega un folleto, lo que dicen, no, yo estoy bien. Ellos dicen, yo estoy bien. No, queridos, nosotros vamos cuesta abajo, sin Cristo, sin el Dios viviente. Lo único que nos espera es ser juzgados como Caín. Y vemos entonces cómo tanto el ofrendante como su ofrenda fueron rechazadas por Dios. En cambio, Abel reconoció que él necesitaba un Salvador, y vemos su fe en la obediencia a Dios. Y ahora, como tercer encabezado, vemos los pecados de Caín. Y cuando leemos la Escritura, vemos mucho de esto. En Génesis capítulo 4 es la primera vez donde vemos la palabra pecado pronunciada como tal. En Génesis capítulo 3 ocurrió un gran pecado. Allí hay un pecado que hundió la humanidad. Pero aquí está mencionado el pecado, y está relacionado con la rabia, con la arrogancia, con el orgullo, con el egoísmo, con la autojustificación, lo cual está en cada uno de nosotros. Pero además vemos que estuvo maquillado con hipocresía. Y vemos cómo en la vida de Caín un pecado lo llevaba al otro, y el otro al otro. Oh, queridos amigos, déjame decirte, el pecado es un señor tirano. El pecado es malicioso, es malvado, es como una sombra, es como una serpiente venenosa. Y lo único que produce en nosotros es lejanía de Dios, confusión, es lo único que nos trae. En todo lugar el pecado ha contaminado nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Nunca podríamos tener el favor de Dios con esta mancha del pecado, porque Él es santo, santísimo, millones de veces santísimo. Y no podríamos acercarnos a Él, no podríamos hacer nada en relación de obtener nuestra salvación, merecerla. Así que todo viene de parte de Dios. Y vemos entonces la entrevista que tuvo Dios con Caín del versículo 5 al 7. Y vemos que Dios entrevistó a Caín como nos entrevista a cada uno de nosotros. Hay ciertas preguntas que se deben hacer, y Él nos entrevista, por así decirlo, llevándonos a abrir nuestro corazón a Él. Es lo que Dios esperaba de Dios, es lo que Dios esperaba de Caín cuando le preguntó, ¿por qué estás enfadado? ¿Por qué estás por qué te has visto en esta situación? ¿No? ¿Acaso crees que enfadarte va a cambiar algo? Porque detrás del enfado lo que hay es orgullo, lo que hay es egoísmo. Ese es un egoísmo escondido. Muchas veces cuando se hiere el orgullo sale la ira. Y Dios le pregunta, ¿por qué estás enfadado? ¿Por qué te has ensañado? Y luego vemos que su pecado fue premeditado. Él lo que hizo fue negar toda su implicación y hacer a un lado la culpa por el pecado.
Oh, y nosotros podemos identificarnos con esto porque nosotros somos muy hábiles en esconder lo que hemos hecho, y lo que hacemos es encontrar justificación y cubrimos nuestras vergüenzas, pero no realmente porque sintamos arrepentimiento, sino porque nosotros huimos de las consecuencias. Por eso es que hay muchos arrepentimientos aparentes, porque solamente les preocupa las consecuencias del pecado, pero no lo terrible y contaminante del pecado en sí mismo. Y esa es la diferencia entre Abel y Caín. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó Dios a Caín. ¿Por qué no está tu hermano contigo en este servicio matutino o en este servicio vespertino? Pero miren su respuesta. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Encima vemos insolencia contra Dios, la insolencia que vemos hoy en día en los jóvenes y en muchas personas. Miran la insolencia que vemos en Caín. Acaba de enterrarlo, acaba de matarlo, él es culpable y lo sabe. Y miren cómo pregunta, lo mismo que Adán y Eva cuando Dios les entrevistó, les preguntó y les dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Adán desde luego se sentía culpable. ¿Y qué hizo? Lo negó. No, yo no. Oh, esto, lo mismo, ellos no actuaron como David en el Salmo 51. O recordemos cuando en Salmo 51 hace referencia al pecado que él cometió, y leemos cómo cuando él cometió ese pecado, él fue confrontado por el profeta Natán, y él lo que hizo fue caer en tierra y arrepentirse y reconocer su pecado, pero Caín trató de hacerse la víctima. Y esto esto sirve de advertencia para nosotros. Y podemos ver entonces cómo Dios le dice lo siguiente: he aquí el problema, y el problema es el pecado. Versículo 11, mira lo que le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Y en el versículo, y lo que el Señor le dice es que serás un fugitivo, serás extranjero en la tierra. Versículo 12. Cualquier hombre en esta tierra que ha nacido de hombre y mujer es un paria, es un fugitivo, es fugitivo porque está siendo rechazado por el Dios vivo. Y esa es la situación, el estado de cada pecador sin un Salvador, sin el Salvador. Mira, si tú no te conviertes esta noche, déjame decirte, eres solamente un fugitivo sin propósito en la vida. Ese es tu estado. Pero ahora quiero mostrarte algo. Tal vez tú pienses que todo lo que estoy hablando es negativo, pero veamos la misericordia de Dios. Y yo te dije al principio que este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, pero veamos aquí la gracia de Dios en el versículo 11 y en el versículo 14. Porque al final Dios razona con él. Y en el versículo 11 podemos ver lo siguiente: Caín solamente estaba preocupado por autojustificarse, y se preocupó porque iba a sufrir mucho, pero aún así Dios le prometió protección, pero las cosas iban a peor y a peor. Y seguramente habrás pensado cuán diferentes habrán sido las cosas si Caín hubiese dicho: Señor, soy un pecador, un mentiroso, perdóname, sé misericordia de mí. Las cosas habrían sido muy diferentes. Pero déjame decirte lo que ya mencioné antes: no arrojemos ninguna piedra a Caín, porque todos somos como Caín. Hemos ofendido la gracia de Dios. Le ofendemos cuando rechazamos la oferta de la salvación solo por gracia. Tal vez tú digas: no, eso tan simple no puede ser, yo tengo que contribuir en algo. Mi querido amigo, el evangelio es simple y la salvación es solamente de parte de Dios. De lo contrario, nadie sería salvo. Pero nosotros hemos ofendido la gracia gratuita de Dios. Dios provee la perfecta
salvación a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y hemos leído en Hebreos capítulo 12, versículo 24, la sangre de Abel clama, habla por venganza. Pero imagínate que pues, la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Recuerdas una de las palabras que Él dijo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos, perdónalos. La sangre de Abel habla de culpa, habla del peso de la culpa por nuestro pecado, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo clama gracia. No culpa, no peso. La sangre de Abel habla de maldición que abrió, de maldición a la tierra, que abrió la boca para tragar esa tierra, para tragar esa sangre. Pero la sangre de Cristo habla de amor y de gracia a todo aquel que abre su corazón. Ahora, Abel fue a la tumba, a la tierra, pero Cristo fue a los cielos. Y Cristo muestra su misericordia, como desde el cielo vino a esta tierra. Por eso es que Cristo vino del cielo a la tierra para morir en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Queridos amigos, Caín silenció a su hermano. Caín trató de silenciar su conciencia, pero no pudo silenciar a Dios. El hombre que se sintió tan valiente y tan fuerte para matar a su hermano, ahora no es más que un fugitivo. La Biblia dice, y debo decirte esto, la Biblia dice, no hay paz para el impío, para el malvado. Y cuando este hombre se apartó del rostro del Señor y se fue y construyó una ciudad, incluso el nombre de esa ciudad que él construyó le podríamos leer en el resto del texto, y el nombre de la ciudad que él construyó se llama Nod, y el significado de la palabra Nod es exilio, castigo del exilio. Entonces aquel hombre que estaba lleno de orgullo y de autojustificación, ahora es un exiliado. Y podemos ver cómo en el versículo 16 Caín se fue de delante del Señor para nunca volver a ver el rostro del Señor una vez más. Oh, queridos amigos, él construyó una ciudad, Caín, y encontró familia. Pero nada, déjame decirte, nada puede reemplazar una relación personal con Dios. Tú puedes rodearte de muchos bienestares, puedes rodearte de gente de la sociedad y de muchos bienes. Pero incluso en medio de esta pandemia, mucha gente no está pensando necesariamente en las cosas importantes de la situación que estamos pasando, sino que hay muchos que están preocupados por los juguetes y por las cosas de este mundo. Ay, ya no podemos disfrutar de las cosas de este mundo. Pero mira, a pesar de que te rodees de los mejores bienes materiales, nada de esto reemplaza una relación con Dios, porque nada material puede hacer bien a tu alma. Por eso es que el predicador, es decir, el libro de Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades es todo, excepto una relación con Dios. La gracia de Dios, es lo que vamos a ver aquí en el versículo 7. Veamos por un momento el versículo 7. El diálogo que tuvo Dios con Caín. Y le dijo lo siguiente, si no hicieras bien, y si no hicieras bien, no, pero es que el pecador no puede hacer nada bueno, no puede hacer nada bien, porque es un pecador. Es como si Dios dijera, nunca vas a ser capaz de ser perfecto, nunca vas a ser capaz de encontrar por ti mismo la perfección, pero debes creer en mí, cree en mí. El Señor lo que te está diciendo hoy es, ven a mí.
Oh, queridos amigos, el pecado es mío, yo soy el pecador. No, no estamos hablando ahora de los demás, sino de nuestro pecado delante del Dios vivo. El pecado, el pecado siempre, siempre miente y nunca, nunca podrás vencerlo. A menos que vengas a Cristo. Él te da una nueva vida y te da poder, te da dominio sobre el pecado y te hace más que vencedor y superarás el pecado. No gobernará más tu vida. La paga del pecado es muerte. Pero la paga de Cristo es vida, vida eterna. Él nos lleva a la salvación y nos da vida eterna. La paga de Cristo es ser aceptados delante de Dios, adopción, salvación, responder las oraciones, nueva naturaleza, santidad, la gloria, el cielo. Cristo no fue un mártir, Cristo fue un sacrificio divino. Leemos como Cristo dijo, tengo poder para dar mi vida y para tomarla de nuevo. Por eso fue que Él fue puesto en la cruz, Él fue llevado a la tumba, pero al tercer día resucitó de la muerte con su propio poder. En Hebreos capítulo 12, versículo 24 leemos que la sangre de Abel sigue hablando, pero vemos también cómo el testimonio de Caín habla de miseria y de destrucción. Querido amigo, el incrédulo, la incredulidad no tiene futuro, pero la fe en Jesucristo es eterna. La sangre de Abel no puede limpiar a nadie de pecado, ni siquiera un pecado puede limpiar, pero la sangre de Cristo puede limpiar el pecado de todo pecador que se acerque a Él en arrepentimiento y fe. La fe en Cristo es la única tarjeta de entrada al cielo. La fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo allí por nuestros pecados. Oh, escucha, si la voz de Abel sigue hablando y su sangre sigue hablando, pues la sangre de Cristo habla aún mejor, mucho mejor, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Permíteme desafiarte en esta noche, corre hacia el Calvario y acércate en arrepentimiento y fe. Dios proveerá todo lo que sea necesario. La más preciosa ofrenda es Cristo mismo quien nos salvó. En Cristo nosotros tenemos sacrificio. Tenemos un mejor sacrificio en Cristo. En Él tenemos el más excelente sacrificio. En Cristo tenemos un sacrificio respetable y aceptado, porque Él es el Salvador de este mundo, por todo pecador arrepentido. Oh, queridos amigos, yo quisiera decir más cosas, pero es que tener a Cristo es tenerlo todo, tenerlo todo. Nada, 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 nada se compara en este mundo a lo que Cristo nos da. El favor de Dios solo se puede asegurar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Huye del camino de Caín, que es ancho y aparentemente cómodo, pero lleva a la perdición. Ven al camino de Cristo, que es estrecho, pero guía a la vida eterna. Ven a Cristo y sé salvo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Oh Señor, somos tan indignos, no podemos venir delante de ti, Señor. Si tú no salvaras las almas, ninguno de nosotros podría prevalecer. Pero Señor, nosotros confiamos en ti y dependemos del poder de tu Espíritu, que puedes incluso manifestar tu gracia a los que ahora están escuchando este mensaje, Señor. Y si alguno, aún en medio de esta pandemia, Señor, escucha la voz de Cristo y huye del camino de Caín y acude al conocimiento del Salvador, el Señor Jesucristo, será salvo. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada buscador, a aquel que tiene ahora, que está luchando con su pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le traigas
descanso, consuelo únicamente, Señor, cuando levante su mirada a ti, Señor, y que tú le restaures y le ayudes. Y te pedimos todas estas misericordias en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.